Hoy vamos a explorar un tema delicado y poco discutido, la prostitución en China. A lo largo de este vídeo, abordaremos cómo esta práctica está relacionada con la cultura, la economía y las dinámicas de género en el país. El objetivo es ofrecer una perspectiva respetuosa y reflexiva sobre un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Hablaremos sobre los aspectos culturales, los datos demográficos y las implicaciones sociales que rodean este fenómeno en China. La prostitución en China es un tema muy complejo, tanto desde el punto de vista cultural como legal. Aunque la prostitución es ilegal en el país, sigue siendo una práctica presente en muchas grandes ciudades. El gobierno ha implementado campañas para reducir la trata de personas y la prostitución, pero la demanda y las dinámicas sociales continúan siendo un reto. El gobierno chino no promueve la prostitución, y la trata de personas es un delito grave. Sin embargo, los mercados de sexo clandestinos persisten debido a factores como la presión económica, la desigualdad de género y otras problemáticas sociales. Para entender la prostitución en China, es importante observar el contexto económico y social del país. China tiene una población de más de 1.400 millones de personas, y el desajuste entre hombres y mujeres, especialmente en las zonas rurales, ha creado una escasez de mujeres en algunas áreas. Esto ha generado una alta demanda en el mercado sexual. Además, la brecha de género se ha acentuado por políticas como la política del hijo único y la preferencia cultural por los varones. Este desajuste ha dado lugar a una competencia por mujeres en ciertas zonas, lo que también influye en las dinámicas de la prostitución. Otro aspecto importante es cómo la prostitución se conecta con las diferencias de género en China. La mayoría de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, aunque también hay una pequeña pero creciente proporción de hombres involucrados en este sector. Las mujeres, en su mayoría, enfrentan presiones económicas y sociales, mientras que los hombres que recurren a estos servicios lo hacen, en su mayoría, por placer o como una forma de validación social. Algunos estudios sugieren que el mercado sexual en China está influenciado por un concepto cultural llamado consumo masculino, en el que las expectativas de los hombres sobre el rol de la mujer en la sociedad siguen siendo tradicionales. Esto alimenta las dinámicas de poder y explotación, las cuales se reflejan en el mercado de la prostitución. Por otro lado, el acceso a Internet y la globalización están cambiando poco a poco las actitudes hacia la sexualidad en las nuevas generaciones. Algunos estudios recientes han señalado que más del 70% de los hombres jóvenes en las grandes ciudades tienen acceso a servicios de entretenimiento para adultos. A pesar de que el acceso a la pornografía es un tema tabú en China, este cambio en las actitudes también ha influido en las dinámicas del mercado sexual. La prostitución en China no es solo un fenómeno relacionado con el sexo, sino también con la economía, la cultura y las relaciones de poder entre géneros. La presión económica y la desigualdad siguen siendo factores clave que alimentan esta práctica. Sin embargo, el creciente acceso a la información y la lucha por la equidad de género están comenzando a cambiar la forma en que la sociedad ve estos temas. La prostitución en China no es un fenómeno reciente. De hecho, esta práctica ha existido a lo largo de toda la historia del país, con raíces que se remontan a la dinastía Tang, 618 a 907 d.C. Durante esta época, las cortesanas y las mujeres de compañía formaban una parte importante de la vida social y cultural, especialmente entre las clases altas. En ese entonces, las mujeres que trabajaban en el entretenimiento sexual no siempre eran vistas como víctimas, sino que en ocasiones eran figuras respetadas en la sociedad. Algunas de ellas incluso se convirtieron en figuras literarias y artísticas, dejando su huella en la historia de China. Con el paso de los siglos, la percepción de la prostitución fue cambiando. Durante la dinastía Qing, 1644 a 1912, la prostitución se expandió como un negocio más organizado, con casas de placer que funcionaban de forma semilegal. A lo largo del siglo XX, especialmente en el período de la Revolución Cultural bajo Mao Zedong, el gobierno adoptó una postura más estricta, prohibiendo la prostitución y persiguiendo a aquellos que se dedicaban a ella. Sin embargo, después de las reformas económicas de finales de los 70, el mercado sexual clandestino volvió a resurgir debido a la urbanización y el crecimiento económico. Por otro lado, la prostitución también está profundamente conectada con las tradiciones culturales de China, especialmente con el concepto de face o mianzi.
En la cultura china, la cara es un aspecto fundamental de la reputación personal y familiar. Esto puede influir en las decisiones que toman las personas, ya sea en el contexto de relaciones familiares, laborales o incluso en el ámbito sexual. La necesidad de mantener una buena cara social puede llevar a situaciones en las que las personas, especialmente las mujeres, se ven forzadas a participar en actividades que les aseguren la estabilidad económica o el estatus social, lo que en ocasiones se ve reflejado en la prostitución. Por otro lado, la familia es una institución muy importante en la cultura china, y muchas veces las expectativas de los padres sobre los hijos refuerzan los roles tradicionales de género. Esto crea un espacio en el que las mujeres, especialmente las de clases sociales más bajas, sienten la presión de cumplir con expectativas económicas, lo que en ocasiones las lleva a la prostitución como una forma de generar ingresos rápidos. Es fundamental abordar estos temas con empatía y un enfoque reflexivo, reconociendo las complejidades detrás de la prostitución en China y en el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este análisis. No te olvides de dejar un like y suscribirte para más videos como este.